Hola estimados estudiantes del segundo, espero que puedan estar bien junto a sus familias. En el día de hoy vamos a hablar sobre toda una unidad referida a la Segunda Guerra Mundial y para ello vamos a empezarlo con lo que es los totalitarismos del siglo XX. Ustedes ya habían visto algo en las guías, así que este material que voy a hacer ahora les va a servir a cada uno de ustedes para poder complementarlo a lo que están trabajando. Veamos qué vamos a tratar hoy. En el día de hoy el objetivo de esta clase es analizar y comparar los distintos regímenes totalitarios que surgieron en la primera mitad del siglo XX y a su vez explicar y comprender los procesos claves de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nuestra ruta para el día de hoy va a ser los totalitarismos en Europa. Vamos a explicar las tres facciones de gobierno que hubieron: fascismo italiano, nazismo alemán y el comunismo soviético. Vamos a hablar sobre los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la guerra, que va a ser de una manera distinta a lo que he hecho tradicionalmente en esto, y finalmente el holocausto, que no lo hemos visto todavía, pero se va a contemplar dentro de las próximas guías. Primera parte, los totalitarismos en Europa. Contexto, estos surgen luego de la crisis del 29. ¿Se acuerdan un poco del contenido anterior? De la crisis económica que afectó a todo el mundo, donde las empresas quebraron, los gobiernos se desestabilizaron. Entonces, ¿por qué se produjo esto? Ya que la gente estaba desertando y estaba desencantada con la democracia, con el régimen de las libertades personales y todo eso. Entonces ellos creían que había que tener una mano fuerte, una mano controladora de todo y que pudiera reordenar el país. Y en este caso, luego de la Primera Guerra Mundial y del hecho que recién mencioné, se dio este tipo de gobiernos en Alemania e Italia. ¿Y por qué en estos dos países? Alemania fue el país más perjudicado con la Primera Guerra Mundial, ya que fue el responsable directo de todas las destrucciones en cuanto a la parte militar, en cuanto a la parte de infraestructura, económica y todo eso. Y en el caso de Italia, que fue una de las potencias vencedoras, pero que no tuvo tantos beneficios como los otros países ganadores. Entonces, producto de ello y toda la problema económico que había al interior, más el problema político, hicieron que estos países levantaran líderes y esos líderes pudieran ordenar el país de esta forma. Y los ejemplos de ello ya los mencioné y hoy día los vamos a comentar de una manera más específica. Las características de estos regímenes totalitarios son: militarismo e imperialismo, quiere decir que la conquista a toda costa, o sea, un país conquistando todo el mundo. Por ejemplo, en el caso de los italianos, Mussolini lo implementó basándose en la idea del imperio romano. Exaltación al líder, o sea, el líder es el controlador, el salvador y el único que restaura todas las cosas en el país. El nacionalismo étnico. ¿Qué es nacionalismo? Para que lo puedan entender de una manera más cotidiana: los partidos de fútbol, todos somos nacionalistas, todos apoyamos nuestro equipo, todos creemos que nuestro equipo es mejor que el de la otra selección de otro país. Eso vamos a sentir nacionalista. Acá se cumple lo mismo: mi país es el mejor que el tuyo, una mejor raza. Y esto fue lo que llevó en la Segunda Guerra Mundial a la eliminación de muchos pueblos. También de una política interna ellos se basaban en este llamado régimen del terror, que era la persecución política que se hacía a todas las personas que no eran partidarias del sistema que estaba gobernando. El uso de la propaganda y la prensa para poder educar a la población, para poder persuadirla, la publicidad fue un elemento clave para ello. Y como les dije, un partido único, que es una ideología única que controla el país, no permitiéndose el resto. Y aquí tenemos a estos señores que están acá, terribles. Estos, bueno, a uno ya lo conocemos durante la historia, que es Adolfo Hitler, el líder alemán del nazismo. Emerge en 1921 y que luego de la crisis del 29 llega con toda fuerza su partido. Él estuvo preso durante más o menos 3 años. Y luego en 1929 él queda en libertad y empieza a propagar esta idea del nazismo. ¿Cuáles son estas ideas? Control total del partido nazi. Superioridad racial. O sea, la raza aria, raza de gente blanca, rubia, ojos azules, fornidos, era la raza que predominaba. Y el resto había que ser eliminada. No había libertad de prensa, no había libertad para votar, para manifestarse, nada. Todo estaba en contra del régimen nazi. Por tanto, la única voluntad era esa. Y tenían un estado policíaco, que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de holocausto,
se dedicó a perseguir a toda la oposición política, pero también racial, en este caso judíos, gitanos y otros más. En el caso del fascismo, Benito Mussolini es su líder. Él surge luego de la Primera Guerra Mundial y, como les dije, en Italia había sido el país menos favorecido con los triunfos de la guerra. Por ende, entonces, la desestabilidad social que había en ese entonces llevó a que se levantara este régimen. ¿Cuáles eran sus principios? Se suprimen, al igual que en el nazismo, libertades personales, culto a la figura del líder y que el Estado intervenga en la economía, pero que sea un espacio colaborado. ¿Qué me refiero a ello? El Estado pone la plata, pero son los accionistas, los empresarios, que también a través de ese dinero levantan la economía, levantan las industrias, levantan los bancos y todo eso para generar trabajo en la población. Y finalmente vamos a hablar de otro personaje que es Joseph Stalin, que está en la cara opuesta a lo que es la ideología. Esta es una ideología más radical, es el comunismo. Ellos llegan al poder tras la Revolución Rusa y su control se basa en el Partido Comunista Ruso. Este sistema político que ellos predican se basa en lo siguiente, en que la economía debe estar centrada solamente en las manos del Estado. El Estado es el que decide lo que uno consume, lo que uno compra, lo que uno vende, etcétera. O sea, por ejemplo, si yo les digo a todos ustedes ya, la marca oficial en mi país va a ser el Lada. Y ustedes, por ejemplo, quieren Audi, quieren Volkswagen, quieren un Lamborghini. Esos autos no están permitidos porque en mi país solamente se permite el Lada y yo soy el que industrializo el Lada, formo los Lada y ustedes el único automóvil que tienen es el Lada. ¿Ya? O sea, ahí no existe la empresa, se acabó, no hay. Porque el Estado es que subsidia a todas las personas. Alguien dice, oh, pero qué bueno. Lo vamos a ver el camino que no fue tan así. Y hay un sistema de represión al igual que en las otras. Pero la única diferencia del comunismo junto con las otras dos, que es nazismo y fascismo, es que fue una ideología totalmente de izquierda. Es decir, gobernar con el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, una dictadura del proletariado, como ustedes lo vieron en lo que era la Revolución Rusa, en las guías que habían visto anteriormente. Así que estos fueron, en general, regímenes, pero muy malos. Uy, uy, uy. Malísimos, señores, malísimos. Y bien, en esta oportunidad hablamos de esto y en la próxima sesión vamos a hablar sobre los antecedentes de la guerra. Muchas gracias.